Muy buenas tardes, apreciados estudiantes de macroeconomía de la Universidad Francisco Pablo Santander. Se presenta un percance aquí a través del internet y pues debo empezar entonces la clase, el desarrollo de la misma a través del celular. El tema que vamos a ver hoy es el del IPC y es el del índice de precios al consumidor. Es un tema que pues en Colombia todo lo que son las fuentes estadísticas, todos los datos son suministrados a través del DANE. Ellos lo que hacen es, a través de una encuesta de presupuesto de los hogares, empezar a preguntar acerca de pues, su realidad actual y en torno a cuáles son aquellos bienes y servicios que ellos consumen con frecuencia y también a indagar cuáles son cada uno de los precios en que estos bienes y servicios se encuentran. Entonces aquí hay que indicar pues varias cosas. Primero, en Colombia el encargado de realizar pues esta toma de información es el DANE. Lo segundo, y es interesante, el trabajo que ustedes lograron desarrollar y es lo que se conoce como una canasta de bienes y servicios. Actualmente la canasta de bienes y servicios viene dada del año 2018, empezaron como que a aplicarse en el año 2019. El DANE mira con el paso del tiempo y va observando que hay unos bienes y servicios que se vuelven representativos en las familias colombianas. Allí hay que observar que los bienes que están allí son los que cualquier familia en promedio está en capacidad de adquirir. Esto, y con el paso del tiempo pueden entonces apreciarse que hay unos bienes que pues antes estuvieron y que pues después la demanda del mismo no viene siendo la misma, por lo que el DANE pues lo que hace es excluirlos e incluir pues unos nuevos bienes y servicios. Actualmente la canasta de bienes y servicios estaba compuesta por 443, 446, no tengo pues ahorita el dato exacto, y pues si alguno de ustedes entonces logró conseguir esa cifra, ¿en cuánto sería? A ver, ¿quién me puede colaborar acá? Pues yo conseguí Ok, listo. Entonces, ahí 443. hay que decir lo siguiente. En una economía existen mucho más de 443 bienes y servicios. Existen muchísimo más. Pero cuando se van a tomar los datos del IPC, se toman en torno a estos 443, que es la canasta que está rigiendo. Quizás en unos años más adelante, el DANE pues opte por incluir nuevos bienes y servicios dentro de esta canasta. Aquí dentro de la nueva canasta, pues ingresaron unos productos y salieron nuevos, unos que estaban anteriormente. Entonces, dentro de los nuevos podemos incluir que pues están los que tienen que ver con los alimentos de las mascotas, salieron como aquellos que eran como que las máquinas de coser. ¿Qué nuevos lograron encontrar allí ustedes, allí, si recuerdan lo que lograron consultar? A ver, qué cosas nuevas ingresaron y qué otras salieron. Mientras que vamos observando eso, tenemos que entonces decir lo siguiente. Hay 443 bienes y servicios que es la canasta que está rigiendo. Con esos bienes, el DANE empieza a realizar una encuesta en cada uno de los hogares, en cada uno de los establecimientos de comercio, en cada uno de los barrios que están en las ciudades. Allí entonces ellos empiezan como que a indagar, no se basan solo en centros comerciales, por lo menos acá en Cúcuta no solo preguntan en el centro, en Ventura Plaza, en Jardín Plaza, preguntan en cualquier tienda de barrio, preguntan en cualquier droguería, preguntan en cualquier establecimiento de comercio, independientemente también la estratificación. Ellos no miran estratos, pueden consultar desde el estrato 1, el estrato 0 hasta el estrato 6 acá en la ciudad de Cúcuta, u otros estratos entonces a nivel nacional. Allí, con base en ello, van ellos tomando una información. Y esa información que toman, entonces, son los precios que están rigiendo pues debido en ese momento. Y ellos lo que hacen es empezar a compararlos con un mes anterior. Entonces, pues hay varias formas de ellos tomar esos datos. Primero, pues entonces si vamos a tomar lo que fue el IPC, la variación que fue en el mes de septiembre, ellos empezarían a calcular una de esas formas es con respecto al mes anterior. Allí, si la encuesta
y no daba para tomar los datos que fue en el septiembre. Si la toman el 30 de septiembre, tendrían que compararla con los precios que tuvieron al 30 de agosto. Entonces allí lo que hacen es mirar cuál es la variación que obtuvo entre agosto y el mes de septiembre. Ya la fórmula de la variación porcentual ustedes la conocen, lo que hacen es precio actual menos precio anterior dividido precio anterior por 100. Otra de las fórmulas de cálculo que ellos utilizan, y es que cada periodo del año tiene una estacionalidad distinta. Hay momentos en los que, por lo menos a principio de año, es una época eh, de la eh, ¿cómo es que se le llama? La temporada escolar. Después hay otras épocas como que vienen lo que es la Semana Santa. Entonces, en la temporada escolar puede que hayan los bienes y servicios, aquellos que tienen que ver con los útiles escolares, los cuadernos, los esferos, los borradores, todo aquello. Los precios van a ser distintos en ese mes que quizás por lo menos en el mes de septiembre. Vienen también lo que son la temporada de mitad de año o la temporada de Semana Santa, en los cuales también entonces lo que es el turismo empieza a incrementar lo que son los precios y ya no vendrían siendo los precios iguales en ese mes a otras temporadas que podrían llamarse temporadas bajas. Podemos seguir apreciando, no es lo mismo el Día de la Madre, después el Día del Padre, y así sucesivamente durante todo el año, cada uno de los 12 meses tienen un comportamiento distinto, por lo que la otra forma de ellos de calcular el DANE, lo que tiene que ver con el comportamiento de los precios, es si tomamos el comportamiento de los precios un día, una fecha que es el 30 de septiembre, vamos a compararla, bueno, el mes de septiembre del año 2020, vamos a compararlo en cómo estaban los precios en ese mismo periodo, pero el año anterior, que vendría siendo en septiembre del año 2019. Allí entonces empiezan a comparar bienes de enero del 2020 con enero del 2019, bienes de febrero del 2020 con febrero del 2019 y así sucesivamente hasta diciembre del año 2020 comparado con diciembre del año 2019. Otra de las fórmulas de calcular ellos, lo que tiene que ver con el nivel de los precios de una economía, tiene que ver con el año corrido. Y allí lo que nos quiere mostrar es cuánto es el comportamiento de los precios que ha tenido a lo largo del año, empezando desde enero hasta ahorita por que vamos en septiembre. Y allí ellos van entonces sacando cuánto es que pues han crecido pues esos precios, cuál es el comportamiento que han obtenido, en caso en que pues sea pues un comportamiento que vayan incrementándose, ya después irá a ser tomado, que es un tema que vamos a ver la otra clase, que es lo que es la inflación. En este momento no estamos hablando de inflación, simplemente estamos hablando del IPC. El IPC toma en cuenta son estos bienes que son representativos de la canasta de bienes y servicios, realizan unas encuestas en lo que son los hogares, en los que son los establecimientos de comercio, y de acuerdo con ellos van saliendo unos precios, y con esos precios irán a ser comparados, sí, comparados con el mes anterior, comparados con ese mismo mes que se está trabajando del año anterior, o comparado, entonces, cuál es el crecimiento que han obtenido los precios a lo largo del tiempo. También hay que mencionar que hubo unos cambios bastante pues, fuertes en torno a cómo es que se calculaba el IPC antes del año 2018 y cómo es que se está calculando ahorita. Para ello, entonces, ahorita, pues el Daniel lo que está haciendo es que lo que hizo fue tomar una estandarización universal. Entonces, y con ello cambió lo que era la estructura anterior, que pues si ustedes lograron apreciar, allí ustedes por lo menos me lograron comentar ahorita, que habían encontrado, era como una serie de grupos que ustedes habían buscado y que entonces ustedes encontraron, no, pero lo que pasa es que entonces estaba distribuido por alimentos o estaba distribuido por vivienda. Entonces, anteriormente, el IPC en Colombia se calculaba, era lo siguiente, habían 8 grupos y entre esos 8 grupos pues hacían parte alimentos como, dentro del grupo de bienes y servicios, encontraba el primer grupo que eran los alimentos. En los alimentos se encontraban cereales, productos de panadería, tubérculos y plátanos, hortalizas y legumbres, frutas, carnes y derivados de la carne, pescado y otras de mar,
lácteos, grasas y huevos, alimentos varios y comida fuera del hogar. Entonces allí era el primer grupo, que era el de los alimentos. El segundo grupo tenía que ver en torno a la vivienda. En la vivienda, pues tomaban en cuenta lo que eran los gastos de ocupación de la vivienda, los combustibles y servicios públicos domiciliarios, los muebles del hogar, los aparatos domésticos, los utensilios domésticos, aquellos que se emplean allí en el hogar, son la ropa del hogar y otros accesorios y artículos para la limpieza del hogar eran tomados en torno en ese segundo grupo, que era el de la vivienda. En torno al vestuario, lo que es la ropa, el calzado, los servicios del vestuario y del calzado eran tomados allí. En torno a la salud, entonces era un cuarto grupo el que tenía que ver con los servicios profesionales, los productos farmacéuticos y otros relacionados, los gastos de aseguramiento privado en salud. El quinto grupo hacía parte a la educación. Y en la educación ingresaban aquello que tenía que ver con la instrucción o enseñanza, con artículos escolares y otros relacionados. En el grupo sexto aparecía lo que era la cultura, la diversión y el esparcimiento, dentro de ellos artículos culturales y otros relacionados, aparatos para la diversión y el esparcimiento, servicios para aficiones, distracciones y esparcimiento. En el grupo 7 aparecían lo que eran los transportes y las comunicaciones, y en él pues tomaban en cuenta lo que era el transporte personal, el transporte público y las comunicaciones, y en otros gastos, que era el grupo número 8, aparecían lo que eran las bebidas alcohólicas y cigarrillos, los artículos para el aseo y cuidado personal, los artículos de joyería y otros personales, también como otros bienes y servicios. Eso era la estructura que venía dada pues anteriormente. Pero pues entonces ahorita con esta actualización que tuvo el DANE, entonces ya lo que hizo fue estandarizar pues a nivel internacional. Hay una estructura, una clasificación que se llama el COICOP, C-O-I-C-O-P. Pues ahorita pues por el celular no podré permitir entonces esto compartirle porque me queda difícil. Al finalizar la clase les estaré compartiendo a ustedes material que tiene que ver con ello para que lo vayan teniendo allí con ustedes en sus material de trabajo. En él entonces ya pues se pasó de lo que era la clasificación por grupos y empezó a existir con una clasificación que era por divisiones, y pues se pasó de 8 grupos a 12 divisiones, y dentro de las divisiones entonces ya encontramos la primera, que era el de los alimentos y bebidas no alcohólicas, la segunda, que eran las bebidas alcohólicas y tabaco. Esta información es suministrada por parte de la página del DANE, y allí nos dicen que las divisiones 1 y 2 incluyen exclusivamente los bienes para el consumo del hogar. El la división número 3, ya no es grupos, sino son divisiones, tiene que ver en torno a las prendas de vestir y el calzado, y allí lo que incluye son los uniformes del colegio, los accesorios de vestir, como las correas. No incluyen los pañales desechables. Allí lo que son estos pañales desechables no son considerados como prendas de vestir, y por lo tanto pues no están incluidas dentro de esa tercera división, que es el de las prendas de vestir y el calzado. Dentro de la cuarta división aparecen lo que es el alojamiento, el agua, la electricidad, el gas y otros combustibles. Aquí en esto que va a incluir lo que es el gasto por los servicios prestados por la vivienda, como los que tienen que ver con el arrendamiento y los servicios relacionados con el acueducto, con el alcantarillado, con el aseo, con la electricidad, con el gas y con las cuotas de administración. En la quinta división van a aparecer lo que son los muebles, los artículos para el hogar y conservación ordinaria de la vivienda. Allí lo que se incluye es el gasto por la compra de bienes como muebles, electrodomésticos, productos textiles del hogar, productos del aseo del hogar y el servicio doméstico. En torno a la sexta división es el que tiene que ver con la salud. Y en la salud, pues no se van a incluir aquellos gastos relacionados con el aseguramiento de la salud, como la medicina prepagada, planes complementarios o las cuotas moderadoras. Entonces, todo eso van a ser enviados a lo que es la división número 2. La división número 7 hace relación al transporte, y en él incluye los gastos relacionados con la adquisición de vehículos, el funcionamiento del equipo de transporte y los servicios de transporte, en donde se agrega el transporte escolar.
En el grupo número 8 que va a aparecer lo que es la información y la comunicación, en el incluye la compra de equipos para la comunicación y los servicios de comunicación fija y móvil. En la división 9 se encuentra lo que es la recreación y la cultura. En él incluye los gastos relacionados con los equipos audiovisuales y de procesamiento de la información, los bienes destinados a la recreación, la jardinería y los asociados al bienestar de las mascotas, servicios de recreación, compra de libros, útiles de oficina y escritorio y los servicios de paquetes turísticos. En la categoría número 10 encontramos, en la división 10, encontramos lo que tiene que ver con la educación y este dice que incluye únicamente los servicios de educación preescolar, primaria, secundaria, superior y la no atribuible a ningún nivel. El, la división 11 aparecen lo que son los restaurantes y los hogares. En él incluye la compra de alimentos y bebidas alcohólicas en sitios como restaurantes, hoteles, kioscos, cafés, bares y máquinas expendedoras. Y por último, la división número 12 hace relación a lo que son los bienes y servicios diversos. En él incluye los gastos relacionados con los servicios de cuidado e higiene personal, efectos personales, relojes y artículos de viaje, por ejemplo, los servicios de protección social que son pagados por los hogares, los seguros y servicios financieros como el pago de la cuota de manejo de la tarjeta de crédito. Entonces allí viene siendo pues este primer cambio sustancial que se está presentando en el IPC. Pues primero pues se está incluyendo nuevos bienes y servicios, se están excluyendo otros que pues en su consulta tuvieron la posibilidad de pronto de identificar. Y también pues es como cambiando la metodología que se estaba utilizando antes, se está estandarizando, dejar los 8 grupos que se estaban calculando anteriormente por dar una estandarización y unas divisiones que ya son entornos y son estándares internacionales que tienen que ver con ello. También entonces el IPC tuvo también otras modificaciones. A lo largo del tiempo, a lo largo del tiempo, lo que son aquellas ciudades en las cuales ellos tomaban los datos. Por allá, entre 1954 y 1988, el DANE solo la tomaban 7 ciudades. Y las 7 ciudades eran Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Manizales y Paz. Cúcuta no estaba incluida allí. Hay que ver de pronto ellos pues miraban que quizás el consumo pues, que estaba realizándose pues no era como pues aquel que se requería para tomar en cuenta los datos que iban a ser tomados en el IPC. Ya en del año 89 al 2008 ya fue incluida Cúcuta. Entonces, aparte de estas 7 ciudades, fueron incluidas ciudades como Cartagena, Pereira, Neiva, Cúcuta, Montería y Villavicencio, y se hablaban de las 13 principales ciudades del país. Allí, en esas 13 ciudades, era donde el DANE tomaba la información para, pues, ser después, a través de sus estadísticas, dar aquellos datos en torno a cuál es el comportamiento de los precios, a cuál es el comportamiento del IPC en Colombia, que pues también ustedes saben que ese IPC va a ser tomado para darle pues unos usos que ya después de ver pues esa ciudad donde se abarcan, vamos a mirar para qué es que se utiliza o qué sirve de referencia a lo que es el IPC. Ya lo que es del 2008 al 2018 fueron incluidas nuevas ciudades. Y de estas nuevas ciudades, aparte de las 3 en las que ya estaba Cúcuta, ingresaron lo que fue Santa Marta, Ibagué, Armenia, Popayán, Tunja, Valledupar, Sincelejo, Riohacha, Florencia, San Andrés y Quibdó. Ya entonces allí habían 24 ciudades. Ahora ya actualmente, entonces el DANE ya se abarcó, aparte de estas 24 ciudades, entonces habían unas ciudades que hacían falta, que eran capitales, para incluirlas allí. Y también otras ciudades que, sin ser capitales, tienen cierta importancia porque pues han crecido bastante y el nivel de consumo es bastante alto. Entonces, de las ciudades capitales que hacían falta, pues eran Arauca, Yopal, Puerto Carreño, Puerto Mérida, San José del Guaviare, Mocoa, Mitu y Leticia. Entonces, con ellas se terminarían lo que eran las 32 ciudades capitales, pero aparte de ellas, entonces fueron incluidas otras más, y que estas son importantes, como son Barranca Bermeja en Santander,
Santander, Río Negro en Antioquia, San Andrés de Tumaco, eso queda en el Nariño, Buenaventura en el Valle del Cauca, Yumbo, Valle del Cauca y Soledad, un municipio aledaño a Barranquilla que por término de población pues desplazó a Cúcuta como la sexta ciudad del país. Somos la sexta ciudad en capital, en población, pero Soledad sí nos está ahorita pasando en términos de la población. Allí entonces, estos son los cambios que logró pues obtener lo que es el DANE, pero entonces también empezó pues a darle también otra ponderación importante, otro cambio importante, que ya es lo que se va a llamar como áreas geográficas. Y las áreas geográficas, aparte de tener una cobertura pues total, que van a ser las 38 ciudades del país, ellos lo van a tomar en cuenta, es pues como por regiones, por un área geográfica, y Cúcuta se encuentra entre ellas. Entonces lo que hacen es como empezar como que a, de estas ciudades empezaron a fusionar unas que pues son muy pequeñas de pronto el consumo y son pues, aquí no me alcanza a ver, pero entonces son regiones en los que se llaman otras áreas urbanas. Y allí ellos entonces al fusionar van a salir solo 23 áreas. Entonces vienen unas capitales que son las importantes, las otras se fusionan y toman la información es esto, en torno pues a 23 áreas urbanas, pues cuando tengan el material se los podré entonces compartir a ustedes. Ahora entonces les voy a hacer la pregunta. Entonces, ¿para qué cree que será importante esto del IPC? ¿En qué se toma en cuenta el IPC? ¿Lo han visto allí? ¿Qué me podrán decir ustedes, por favor? A ver, los escucho. Aquí estoy viendo pues, en esa pequeña pantalla lo que es a Jessica, a Frank y a Sharon y 34 personas más. Pero entonces, ¿para qué será importante el IPC? Pues, profe, porque Sí, nos da a conocer el índice de precios sí, exacto. hacia la Pero ustedes por lo población, hacia menos ven nosotros los que de pronto consumidores, ustedes a el cambio principio de entre los año, precios. ustedes a principio de año ven que hay pues una serie de servicios, de bienes que son ajustados. ¿Como cuáles? ¿Qué ejemplo nos podría dar? Entonces usted llega a partir del 1 de enero, los precios se van a incrementar en tanto dado al IPC. A ver, los escucho. A ver, ustedes ven, ¿Puede volver a repetir esa ustedes el última, profe? primero, o sea, el 1 de enero hay una serie de ajustes dados el IPC que ya se conoce. De esta serie de ajustes, ¿cuáles van siendo? ¿Me puede dar un ejemplo de ello? Pues si no estoy mal, los sueldos, profe, ya con eso Exacto. se puede hacer un ajuste a los sueldos, Entonces una actualización. nosotros vemos que acá en Colombia lo que es el salario mínimo es ajustado de acuerdo al IPC. Pues el IPC pues es el comportamiento que logró tener los precios durante el año y dado con esa cifra que nos da el salario ajustado, es ajustado con ese IPC, lo que se busca es que el ajuste del salario mínimo sea superior al IPC, por cuanto si es inferior entonces las personas verán que pues en vez de ir obteniendo un mayor ingreso, los que deberían es obtener pues que el dinero no les vaya a alcanzar para lo mismo, por cuanto los precios han ido incrementándose y pues ya el dinero no le va a alcanzar para poder consumir aquellos bienes y servicios. Entonces, por lo tanto, es tomado como ajuste salarial. 1 de enero vemos el salario mínimo en Colombia va a ser de tanto, ajustado con el IPC y quizás 1 o 2 puntos porcentuales, eso lo asignarán una vez pues se hayan reunido lo que son los gremios con lo que son entonces los encargados de pues también de mirar el bienestar de lo que son los trabajadores. Y el gobierno es el que están allí, entonces empiezan a definir, pero pues entonces toman en cuenta lo que es el IPC. En qué más es tomado lo que es el IPC allí? Aparte del ajuste salarial. A ver, los escucho. Lo que son los peajes.
lo que son cuando van a notaría, todos estos gastos notariales también entonces son incrementados por el IPC. ¿Qué más viene siendo? ¿Qué más se viene ajustando con el IPC? Jairo, las matrículas, las matrículas universitarias, entonces ustedes ven que si el IPC se incrementó pues en 3 puntos, entonces las matrículas también se van a incrementar en ello. ¿Qué más? Ustedes están estudiando contaduría, ¿qué más podrían ajustarse? Lo que son los estados financieros. ¿Qué más? Lo que son, ajustar lo que son las demandas laborales y fiscales. Los ¿Cómo? impuestos no entran ahí, profe. Los impuestos no entran ahí. Pues el impuesto como tal no, pero sí de pronto aquel tipo porque usted tiene que hacer esto, es que eso como el impuesto ya viene siendo una tasa, entonces, o bueno, hay unas tasas y unas tarifas, entonces hay que mirar el impuesto, si siempre es del 16%, tendrá que pues hacerse a través de otro mecanismo cuando incrementaron el IVA al 19%. Ya iría de pronto intrínseco en el incremento de los precios de los artículos y en la medida que incrementa más el artículo, pues va a recaudarse un poco más lo que es el impuesto, pero directamente no, sino vendría siendo como accesorio, podría decirse. Sí. Ah, ok, profe. Profe, y lo de la tecnomecánica, o un ejemplo, el seguro del carro, pues ya de la El casa y transporte eso. público, profe. También, claro, claro, el transporte público. Entonces usted lo que ve es que todo esto el IPC, o sea, pues le va a dar una, pues esto, de acuerdo a lo que va a ir creciendo el IPC, al 1 de enero ya empiezan entonces a hacer los ajustes. Lo que nos decía Geraldine, lo que es los CDA, las revisión técnico-mecánica de los vehículos, lo que son los seguros, lo que es el SOAT, lo que son todo ese tipo entonces de seguros, tanto de la vivienda, del vehículo u otros que existen seguros personales también, entonces van incrementándose de acuerdo a lo que es el IPC y por lo tanto pues es una medida que va a servir pues bueno para hacer los ajustes. En lo que son las demandas, allí las demandas, si usted ve que si menciona que es una demanda de alimentos en los cuales tiene que pagar por lo menos medio salario mínimo, ya si usted ve entonces cuánto y se hará ajustado pues año a año de acuerdo a lo que se incremente el IPC. Si usted ve que el IPC incrementó pues en un 3%, en un 4%, en un 5%, ese ajuste lo irá a hacer de acuerdo a estas demandas que son laborales, fiscales y cualquier otro tipo de demandas en los cuales se toma en cuenta lo que es el IPC. También para el cálculo de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. Pues ello que lo que se va dando cuenta, pues si se está presentando un incremento en el IPC, también pues el valor de la moneda pues se irá viendo que pues, no va a tener el mismo valor por tanto tenemos que dar más pesos para adquirir unos bienes y servicios. Y también nos va a servir para el análisis del comportamiento de la economía. Entonces allí pues van quedando pues varias cosas claras. Primero, se toman en cuenta de acuerdo a los 443 bienes y servicios que están en la canasta de bienes o la canasta familiar. Son los bienes más representativos, aquellos que cualquier familia en Colombia puede consumir, independientemente de su estratificación. El DANE lo que hace es tomar a través de esas encuestas y tomar en cuenta, pues hay unos precios y con ellos se empieza pues, a mirar cuál es la variación que obtuvo con respecto al mes anterior, con respecto a este mismo mes del año anterior o con respecto a todo lo que ha transcurrido durante el año. Que pues esta canasta de bienes cambió, ya no son organizadas por 8 grupos, sino que son organizadas por 12 divisiones. También en torno a lo que era donde se captaba, que eran las ciudades capitales, ya también incrementó, entonces ya habían unas ciudades que no hacían parte y ya empezaron a incluirse en ellas, entonces para lo que es el cálculo, también entonces se toma en cuenta pues para mirar, realizar unos ciertos ajustes. Y también esto, empiezan a mirar esto, empezó el DANE a ver lo que es los criterios de una conformación de unos grupos poblacionales en los cuales se le están realizando unos lineamientos internacionales con los que se pasó de 3 grupos. Entonces, anteriormente, pues de acuerdo con esta población, empezaba a mirar cuáles eran los ingresos que tenía la población.
había población que tenía unos ingresos bajos, unos ingresos medios y unos ingresos altos. Así era la anterior metodología, pero de acuerdo con la nueva metodología eso cambió. Y ahora, entonces, de acuerdo al nivel de ingresos, ya pasó de ser 3 grupos a 4. Y entre los grupos, dentro de los 4 grupos, pasó el más bajo, el que tiene más inconvenientes económicos, es el de la pobreza. Y en la pobreza es en el que ingreso per cápita, ya saben que es por cabeza. Entonces, el ingreso per cápita diario, expresado en dólares, es hasta $4. Allí, pues, hay que mencionar cuánto es en cada economía y, pues, ello también es lo que es la paridad del poder adquisitivo. No es lo mismo $4 en Colombia a lo que es $4 de pronto en, en otra economía. Pero allí entonces se toman en cuenta pues esa estandarización, que por lo menos la pobreza es aquellos que tienen ingresos hasta $4 por día. Allí entonces ustedes empiezan a mirar cuánto es que está el dólar en el día de hoy. Está como el orden de 3.812 pesos con 82 centavos. Allí entonces lo que hacen en esta operación, multiplican 4 por 3.812 y nos va a dar ese precio y ese valor. Y ese valor es aquellas personas que en un día tengan ingreso, bueno, de hasta 4 salarios, entonces son considerados como pobres. Este grupo de familias debe ser porque son grupos poblacionales. Ya después, el segundo grupo es el de la vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad, pues va a pasar de 4 dólares a $10. Algunos de ustedes entonces pueden ir entonces colaborando allí con lo que es con los cálculos. Vamos a mirar lo que es la pobreza. Voy a multiplicar acá lo que son $3.800 con 82 centavos y lo vamos a multiplicar por 4. Es decir, que aquellas familias, aquellos grupos poblacionales en los cuales tenían ingresos diarios de 15.251 pesos, son considerados, de acuerdo con esta estandarización, son considerados que están dentro de la pobreza. Y ya, entonces, pues vamos a mirar que la categoría vulnerables, de acuerdo con el precio del dólar que está en el día de hoy, es de 3.812,82 centavos, entonces viene siendo entre 4 hasta $10 diarios. Entonces, para ello, entonces multiplicaría 3.812 con 82 por 10 y nos daría entonces hasta un máximo, pues habíamos dicho 15.000 algo, hasta 38.128 pesos diarios. Este grupo poblacional es considerado que está en condiciones de vulnerabilidad. Ya después entonces avanzan lo que es la clase media, y en la clase media viene desciendo desde $10 diarios a $50 diarios, entonces pueden ser esos ingresos que están dentro de 38.128 pesos, hasta, toca entonces volver a realizar la conversión, 3.812 con 82 y por 50 nos daría hasta 190.000, está siempre ya la clase media, 190.641, y ya lo que son los ingresos diarios altos, perdón, sería más de 50, entonces quiere decir que tiene que ser superiores a dicho valor que acabamos entonces de calcular. Allí entonces vemos que lo que es lo que se toma en torno para mirar si esta población está dentro de la pobreza, dentro de la vulnerabilidad, dentro de la clase media o dentro ya de la clase alta. También entonces, ahora también otra característica que hay que mencionar es la siguiente, y es que el DANE empezó a tomar lo que son los hogares unipersonales. Se logró pues percibir que pues han crecido bastante estos hogares, entonces que son conformados por una sola familia, una sola persona, perdón. Y allí entonces pues anteriormente, cuando se iban a realizar la recolección y tomaban en cuenta pues aquellos hogares que eran conformados pues entonces por más de una persona, por 2 personas, con sus hijos, entonces ya era considerado un hogar, y allí es donde ellos lo que hacían era tomar estas cifras para ser entonces después consolidados en los datos. Ya con ello, entonces con la nueva encuesta, con la nueva canasta, entonces son considerados que van a hacer parte entonces lo que son los hogares unipersonales. Y ya por lo menos con esto, lo que haría, pues bueno, falta es hacer unos índices, pero entonces en este momento pues no tengo pues acá el tablero para ponerme a realizar. Ahora entonces con ello pues voy a entonces hacerle unas preguntas a ustedes
en torno a este IPC. ¿Qué es lo que lograron conseguir? Si tienen alguna duda, alguna inquietud en torno a este tema. Porque ya el tema de la otra semana va a ser el de la inflación. Entonces, pues ya es un tema que es parecido a este, pero que tiene muchas diferencias. Empezando que el IPC simplemente es el DANE, el que va y toma una información, mientras que en la inflación ya le corresponde lo que es unas políticas que son tanto gubernamentales y lo que son del Banco de la República. El Banco de la República, por medio de su junta directiva, de la junta directiva del Banco de la República, lo que establece es el nivel de inflación que debe estar en el país. Eso lo da por mandato constitucional, de acuerdo pues a la Constitución de 1971, artículo 371 a artículo 372, en los cuales pues entonces le dicen que pues al Banco de la República le corresponderá estar pendiente, o sea, de lo que tiene que ver con la inflación en el país. Allí pues ellos tienen una inflación meta y esa inflación meta está en el orden del 3%, pero puede ser esto, ellos pueden tomar una serie de políticas monetarias en los momentos en que pues ven que este nivel de inflación se va a incrementar del 3 hasta 4 puntos. Cuando ven que se está moviendo un poco del 3 y va llegando al 4, ahí en ese momento empieza a actuar el Banco de la República a través de su política monetaria. O también cuando pues se ven que del 3% va a disminuir al 2%, entonces tiene un margen de maniobra de un punto porcentual. Entonces si baja del 3 al 2, va bajando del 3 al 2, allí también interviene el Banco de la República a través de sus políticas monetarias. Entonces podemos apreciar que la inflación como tal ya son políticas gubernamentales, ahí acudirá lo que es a través del Banco de la República, que es nuestro Banco Central, para controlar lo que es el nivel de la inflación. Mientras que el IPC, el Banco de la República no actúa. El que está allí trabajando es el DANE, pero el DANE tampoco se encarga de mirar por qué están subiendo los precios, él no se encarga de ello. El DANE simplemente se encarga de realizar encuestas, de ver en torno a cómo están los precios, de preguntar cuál es la condición laboral también de las personas, la condición económica, si las personas se encuentran laborando, desde cuándo no trabajan, preguntas así por el estilo, cuánto es su nivel de ingresos, en dónde están mercando, qué productos son los que están adquiriendo. Todas esas preguntas son las que se toman en cuenta para esta encuesta y son datos que, de acuerdo a lo que van pues, saliendo estos datos, el DANE lo que hace es sacar cifras en torno a cuál es el comportamiento que se están teniendo, cuál es el IPC del año, del periodo actual. Entonces estamos diciendo ahorita en octubre, cuánto fue el IPC de octubre, entonces comparado con respecto a septiembre de este año 2020, o cuánto fue el comportamiento de los precios de ahorita de septiembre, pues ya terminó, o seguimos de octubre de este año con respecto a octubre del año anterior, o cuánto es el comportamiento de los precios de lo que es desde enero hasta octubre. Entonces todo esto lo hace el DANE. Ya ustedes entonces conocen la variación, entonces año actual menos año anterior, dividido un año anterior por 100. Entonces allí lo que tienen que tener claro que el IPC es diferente a la inflación. El IPC sí se presentan incrementos, entonces ellos lo único que toman es la cifra, los datos. Si usted ve que va presentando un incremento del 5%, ya eso irá a ser tomado después para mirar lo que es el comportamiento inflacionario. Si ya esos niveles empiezan a incrementarse tanto, le corresponderá entonces a través de esas políticas monetarias del Banco de la República ver de qué manera pues esos precios tienen que empezar entonces a disminuir para ser ajustados de acuerdo con las políticas que son encomendadas a través del Banco de la República. ¿Preguntas, jóvenes? A ver, los escucho. A ver, preguntas en torno a este tema, en torno también a lo que es el trabajo que realizaron. A ver, los estoy escuchando. No, profe, pues por mi parte no, pues con el trabajo sí al principio fue como difícil conseguir las cosas, pero entonces después entré a la página de Dane y por ahí encontré el listado y pues lo acomodé a mi manera para contar todos los 443 productos y pues así fue que lo acomodé. Ok, listo. Pero entonces tienen que tomar en cuenta lo siguiente. Si está en la canasta, acá hay 443 bienes. Solo estos 443 bienes son los que lo van a ser tomados para calcular lo que es el IPC.
Si hay 10.000 productos, si hay 100.000 productos, no todos los 100.000 productos se toman. Entonces, sino lo que es entonces esa canasta de bienes. El IPC no toma en cuenta lo que son los precios estándares. Él lo que hace es tomar como un promedio. Entonces, ustedes empiezan a mirar porque es que usted ve cuál sería el promedio de lo que van a tomar entonces aquellos que son en un estrato bajo o cuáles son los que son en el precio alto. Entonces, acá lo que son en parte económica, lo que se toman en cuenta es el valor promedio. Y el valor promedio es a lo que cualquier familia, cualquier individuo diría lo que fuera a consumir. Ellos simplemente lo que hacen es tomar los datos, mirar cuáles son los precios que se estaban presentando en cada uno pues, de estos hogares, de cada uno de estos establecimientos, en cada una de estas ubicaciones, y con ellos pues saca el valor promedio de estos, pero no pues está como, ya, como tal, se encarga ellos de decir esto, los precios deben estar en eso, pues eso se encargará como tal a través de las políticas y estamos en una economía, en mercados, el libre mercado, ¿cómo estamos en, bueno, se me fue ahorita la palabra aquí en este momento, ¿sí? Y pues es el mercado el que se encarga entonces de lo que es de la fijación de los precios. Sí, en un libre mercado entonces se encarga de la fijación de los precios y no el DANE el que va a decir, bueno, los precios tienen que estar en tanto, ni tampoco el gobierno se encargará entonces de decir, bueno, los precios deben estar en tanto, sino se toma como tal lo que es el promedio. Entonces, ¿cuál es lo que cada familia estaría entonces dispuestos entonces a adquirir en torno pues, a estos bienes y servicios que hacen parte de esta canasta que está fijada por el DANE? Pues ahorita pues la última es la del 2018, que empezó a regir a partir del 2019. La otra no sabremos en cuánto tiempo pues va a estar. Entonces existen también unos antecedentes. Pues el DANE pues tampoco es que haya, toca entonces mirar bien la fecha de que empezó pues a funcionar el DANE, pero pues inicialmente en el año 2020 existían pues una canasta que eran pues con ellos habían una serie de alimentos, eran los que estaban incluidos allí, más que todo lo que estoy observando que son como alimentos. Vivienda, que estaban allí, muebles, equipo de hogar, eso hace parte de la vivienda, lo que era el vestuario, lo que es misceláneo, pues varias cosas que estaban incluidas allí, entonces esto era cuando por allá en el 20. Y después pasó en el 40, entonces empezaron a hacer también una modificación al 60, al 80, al 2008, entonces también esto viene otra modificación y ahorita nos encontramos en lo que es el año 2019, que es la última canasta, que es la que está vigente y no sabemos en cuánto tiempo entonces el DANE irá nuevamente pues a hacer ese ajuste. Entonces son como periodos de 10 años que ellos emplean para mirar que en esos 10 años va a haber un comportamiento en la economía en los que van a incluir unos nuevos bienes y van saliendo otros. En su momento, cuando llegaron lo que eran los celulares, pues, eran considerados que eran un bien de lujo. No cualquier familia en promedio podía tener un celular y por lo tanto no hacían parte del IPC. Ya lo que vemos es que los celulares hacen parte de cualquier individuo, entonces es un elemento esencial en cualquier familia. También lo que son las mascotas, entonces ellos se daban cuenta que pues anteriormente pues no estaban incluidas allí, pero ya en las familias son hasta consideradas como parte de la familia y por ello todos estos, lo que tiene que ver con las mascotas, son incluidas allí. También lo que son los cascos de las motos también son incluidos dentro de la nueva canasta de bienes y servicios. ¿Qué otra pregunta, duda, comentario, aporten? A ver lo que vayan a aportar ustedes, que han visto, los que se encuentran de pronto trabajando allí, que han encontrado algo que tiene que ver con eso, con el ajuste, lo que tiene que ver con los precios. Si quedó de pronto claro lo que es la diferencia entre el IPC con la inflación, que la inflación es un tema que iremos a ver dentro de 8 días. A ver, jóvenes, allá antes empezaremos a ver lo que es la inflación moderada, lo que es la hiperinflación, lo que es la Profe, estanflación. yo no tengo pregunta ni comentario ni aporte, solamente es como una duda. ¿Usted tiene material que nos pueda compartir de este tema o solamente con lo que usted nos está hablando es lo que nosotros vamos a quedar? No, claro, o sea, el material le puedo compartir lo que tengo. Entonces, igual que ustedes de pronto pudieron conseguirlos allí, yo acá por lo menos tengo lo que es la canasta.
También tengo también un material que sirve también como base para poder entonces realizar las clases. También pues tuve que llegar y empezar a hacerle como un cierto ajuste con ello. Encontré un documento interesante en los que viene siendo los principales cambios que vienen en torno a ello. Entonces yo le estaría subiendo este material por el Plat para que ustedes lo estuvieran allí. Ah, bueno, profe, gracias. Listo, Andrés. Entonces, ¿no hay otra duda, pregunta, inquietud? Entonces, si no hay dudas, le pido entonces favor primero que me hagan el favor de terminar la grabación. No lo puedo hacer acá desde el celular. Y ya después entonces para empezar a tomar lo que es el listado de la clase de hoy.